Buenas, buenas, pues bueno, en este video te voy a enseñar más o menos, o este video va un tutorial de enseñarte cuánto consume de internet tu teléfono, ya sea en redes Wi-Fi o de tu tarjeta SIM o de tu tarjeta pues chip, así, tu chip básicamente, ¿no? Este es un tutorial que va a abarcar directamente en los dispositivos, ya sea pues en Android, en iOS, y ahorita te voy a enseñar más o menos cómo se hace en la computadora en Windows, aunque me parece que el tutorial también funciona en Mac. En los teléfonos lo que tendremos que hacer es dirigirnos a la aplicación de configuración, en este caso pues aquí como lo ven aquí está, y lo más recomendable para acceder a esta función es irnos a la barra de búsqueda y le ponemos uso de datos. Si le ponemos uso de datos nos va a aparecer la opción, aquí como lo ven simplemente le damos un tap y aquí va a depender un tanto del dispositivo que tú tengas. En unos dispositivos te aparece tal cual todo resumido en una como gráfica de pastel, en este caso no me aparece, pero bueno. Va a resultar básicamente en lo mismo. También aquí podemos seleccionar o intercambiar entre el uso de datos que llevamos del Wi-Fi o de los datos móviles. Como ven aquí nos aparecen dos opciones. Por ejemplo, hoy en uso de datos móviles he gastado 0 bytes. Pero si le damos, aquí podemos seleccionar los datos de ayer, del mes pasado o de este mes. Por ejemplo, vamos a darle en este mes. En este mes, como por ejemplo, este dispositivo no tiene ningún chip o una tarjeta SIM, pues no puede consumir datos de una red móvil. Pero aquí tenemos la otra opción. Simplemente le damos y nos aparece uso de datos móviles y uso de Wi-Fi. Vamos a ir con el Wi-Fi. En este mes he gastado 68 megabytes de AliExpress, de aplicaciones del sistema 52 megabytes, de WhatsApp 33, de Chrome 27, de WhatsApp 21, etc. Aquí nos va a aparecer todo el resumen de lo que hemos gastado en megabytes o en gigabytes, dependiendo pues de tu uso en tu teléfono. Básicamente así funciona todo esto. Y tal cual, aquí podemos ver, te digo, en algunos teléfonos viene resumido como en una gráfica completa aquí y dice tú has gastado 100 gigas o 10 gigabytes o 5 gigabytes, etcétera. Pero en este caso pues viene por sectores separados, así que bueno, ya dependerá pues de tu caso. Ahora vamos con la PC. Y pues bueno, dentro de la computadora me parece que podría funcionar tanto para Windows como para Mac. Lo que tendremos que hacer es irnos a la aplicación de configuración y a irnos ahí a algún apartado de por ejemplo red o internet. En el caso de Windows podemos darle clic derecho a lo que es el botón de inicio, le vamos a dar en configuración o simplemente le das aquí en el botón de inicio, escribes configuración y te va a llevar a una aplicación parecido a algo parecido a esto, ¿no? Aquí tal cual nos vamos a ir a donde viene red e internet, como por ejemplo aquí viene la opción y esto va a depender un tanto de cómo conectes tu computadora. En este caso yo esta computadora la tengo conectada por cable Ethernet, pero también tiene una tarjeta Wi-Fi, así que de los dos puede estar consumiendo pues internet. Y como vemos cuánto es el consumo, pues bueno, como por ejemplo aquí arriba viene Ethernet, propiedades pues de red privada y aquí viene el uso de datos. En este caso en los últimos 30 días he consumido 101 gigabytes .55, ¿vale? Si queremos verlo más a detalle le damos aquí en uso de datos y aquí vemos cuáles son las aplicaciones que han gastado más datos o menos datos. También aquí podemos poner lo que es el filtrado de las fechas. Bueno, a ver si enfoca la cámara. Ahí está. Podemos seleccionar las últimas 24 horas, los últimos 27 días o los últimos 30 días. Y también aquí podemos ponerle un límite a la computadora de lo que puede agarrar de internet o de lo que no puede agarrar de internet. Y te digo, en mi caso pues tengo el Ethernet, aunque también podría seleccionar lo que es el Wi-Fi y ver cuánto está consumiendo. Aunque bueno, aquí como lo ven, tenemos todas las aplicaciones. Creo que lo que más gasta de datos o de consumo de internet sería el actualizador o los videojuegos, pero pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos todas las aplicaciones que gastan internet y aquí podemos ver cuánto es lo que gastan. Y pues bueno, tal cual, así podemos ver el consumo del internet. También aquí podemos establecer un límite y tal cual. Esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.